El partido de México-Venezuela de la Copa América concluyó. Vamos directamente con nuestro compañero Higinio Robles, que nos tiene los detalles. Higinio, pues buenas noches, pero qué frustración con ese penal. ¿Cómo viste el partido, Higinio? ¿Cómo estás, Elisa? Un gusto saludarte. Buenas y amargas noches, ¿no? Porque realmente el partido de México frente a Venezuela acaba de concluir apenas hace unos minutos. Un partido muy tenso hasta el último minuto. Un equipo mexicano que no pudo ganar este partido, que era crucial para sus aspiraciones de obtener el boleto a la siguiente fase, a los cuartos de final. Hay que recordar que México el pasado fin de semana venció a Jamaica 1-0, sin embargo no tenía un buen funcionamiento. Hoy era una buena prueba para el equipo de Jaime Lozano. Tuvo un muy buen accionar en el primer tiempo, pero le sigue haciendo falta la contundencia. Una línea que no termina de solucionar porque Santiago Jiménez se perdió una jugada clara. Para eso se le dio la oportunidad a Jiménez. Sin embargo, la realidad es que el Bebote no ha respondido. Y en el segundo tiempo, cuando México parecía que iba a apretar, el cambio total fue de Venezuela. Venezuela arrancó muy bien el complemento, se encontró con un penal que convirtió Salomón Rondón. A partir de ahí México fue a remolque, y lo que uno no se termina de explicar y de entender es por qué Jaime Lozano, cuando su equipo necesita goles, cuando necesita ser más agresivo, no se atreve con los cambios, mantiene el mismo sistema táctico prácticamente, hace cambios hombre por hombre. Si México necesita goles, lo que necesita es ir a atacar, y él no se atreve. Le falta esa dosis de valentía al entrenador mexicano. Al final del partido se encuentran con un penal. Orbelín Pineda toma la pelota, un jugador que está en Europa, que es de los más experimentados, que ya fue campeón en México, que ya fue también a Copas del Mundo. Toma la pelota y simplemente regala su tiro. Parecía más el tiro de un futbolista llanero que el de un futbolista con calidad europea. México se complica así las cosas, Elisa. Está obligado a ganar Ecuador, porque de no hacerlo estaría eliminado de la Copa América. El listón que se había puesto esta selección era al menos avanzar a la siguiente fase, a los cuartos de final. Sin embargo, con el rendimiento que ha tenido desde los juegos amistosos, el partido frente a Jamaica y esta derrota frente a Venezuela, que podrán decir que es inmerecida porque tuvo un buen accionar en el primer tiempo, eso no es un premio justo. El fútbol se gana con goles, y México no tiene delanteros para marcar los goles, no tiene la capacidad para hacerlo, y así quizá ni a la siguiente fase llegue, Elisa. Oye, Higinio, ¿y crees que el marcador entonces refleja lo que fue el partido? ¿Con qué te quedas? Me parece que es engañoso, sí, porque el primer tiempo del equipo mexicano fue bastante bueno. Fueron quizá los mejores minutos que había mostrado en todo lo que va del verano. Sin embargo, esa falta de tensión, esa defensiva como ofensiva, es lo que ha condenado el equipo de Jaime Lozano, y hoy lo tiene muy cerca de quedar eliminado, porque en el partido previo Ecuador también se impuso 3-1 al conjunto de Jamaica. Hoy México es tercer lugar general, y el próximo domingo se estarán enfrentando en ese partido crucial. Si México empata o pierde con Ecuador, estará eliminado, porque hoy en la tabla de grupos, hoy, ahí lo vemos, ¿sí? La diferencia de goles de México es de 0 con 3 puntos. Ecuador es segundo lugar de ese grupo con 3 puntos. Venezuela, con esta victoria, se queda con el liderato con 6 puntos. Si México empata con Ecuador, está eliminado, y sería un rotundo fracaso para esta selección mexicana. Ay, Higinio, pues así arrancamos con esta información, porque pues estamos saliendo de esta transmisión donde vimos pues con entusiasmo ese primer tiempo, y después la desesperación por el empate, la esperanza con ese penal que finalmente, pues bueno, coloca a México en esta situación tan complicada. Minutos de mucha angustia los que estuvimos viviendo aquí en la redacción, porque realmente en todos lados volteabas y estaban. Cuando Orbelín toma la pelota, muchos pensábamos, es el momento, porque ese empate le servía muchísimo al equipo mexicano. Sin embargo, ahora su suerte cambia completa y radicalmente, Elisa. Hoy el equipo mexicano está contra las cuerdas, y es un escenario que no se imaginaban nadie en la Federación Mexicana de Fútbol, y tampoco el cuerpo técnico encabezado por Jaime Lozano. Insisto, se podrá decir con una doble lectura, fue un buen primer tiempo, atacamos, tuvimos llegadas de gol, sí, pero este deporte se gana con goles, y si no concretas, si tu rival te concreta uno, te vas a casa, así de sencillo. Y Venezuela ya suma sus 6 puntos. Venezuela está, fíjate, un dato interesante, 13 partidos habían jugado entre ambas selecciones.
México nunca había perdido con Venezuela, ni en juegos amistosos ni en juegos oficiales. Y la primera derrota frente al conjunto de la Vinotinto llega en el momento menos esperado. Uy, dolorosa derrota. Bueno, muchísimas gracias, Higinio. Fuerte abrazo, Elisa, que estés muy bien. Fuerte abrazo, buenas noches. Y militares irrumpieron en la sede del gobierno de Bolivia en un intento de golpe de Estado. Zúñiga que desmovilice, pidiéndole que salga de esta tanqueta que tiene a un militar arriba que está fuertemente armado. Bolivia vive momentos de máxima tensión política tras un intento de golpe de Estado, luego de que militares irrumpieran del Palacio Quemado, sede del gobierno ubicado en La Paz, derribando puertas y provocando una gran movilización en las calles. Y es que cerca del mediodía, imágenes de tropas reuniéndose en la capital comenzó a levantar alertas a nivel nacional. El presidente, Luis Alberto Arce, había denunciado movimientos irregulares de algunas unidades de las Fuerzas Armadas. El expresidente Evo Morales acusó de estarse gestando un golpe de Estado, señalando al comandante general del ejército boliviano, Juan José Zúñiga, de estar al frente de la operación militar, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para defender la democracia. La comunidad internacional también se sumó al llamado para pedir serenidad. Mandatarios de Latinoamérica e inclusive la Organización de Estados Americanos dejaron claro que no tolerarán que se quebrante el orden de Bolivia. Mientras la crisis iba en aumento, el presidente boliviano envió un mensaje desde la Casa Grande del Pueblo pidiendo unidad y calma. En tanto, Zúñiga había declarado que tomaría medidas para cambiar el gabinete de gobierno. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas. ¿Usted está diciendo que ahora se van a cambiar ministros, general? Seguramente se va a cambiar, pero no puede seguir más así nuestro país, nuestro Estado, haciendo lo que les da la gana. La situación escaló de nivel cuando ambos se enfrentaron dentro de la sede de gobierno, en una tensa discusión en la que se pedía el repliegue de los soldados. Pero esta crisis es resultado de una jornada de protestas en los últimos meses por una caída en la economía, sumado a las disputas internas del partido gobernante en turno, Movimiento al Socialismo, ante una evidente división entre Luis Arce y Evo Morales, luego de que ambos anunciaran que buscarán su reelección para los comicios de 2025. Y es que luego de que Morales quedara en el exilio durante 2019 tras ser acusado de fraude electoral, Juan José Zúñiga ya había dejado en claro que su negativa ante la posible postulación y barajó la opción de una detención. Declaraciones que lo llevaron a que ayer fuera destituido de su cargo. Frente a este panorama, Arce tomó una decisión táctica: nombrar a José Wilson Sánchez como el nuevo comandante general del ejército, quien de manera inmediata pidió a las tropas golpistas regresar a los cuarteles. Mientras que Juan José Zúñiga fue detenido por elementos de la Fiscalía de La Paz, acusado de alterar el orden constitucional del país. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Con información de María Fernanda Castañeda y Bárbara Ocaña, Milenio Noticias. Bueno, y quedan muchas preguntas, muchos cuestionamientos y sorprende esta declaración también del general golpista que al ser detenido dice pues era un acuerdo para subir la popularidad del presidente. ¿Fue un intento de golpe de Estado o entonces algo relacionado con lo que dijo al final el general ya detenido? Bueno, por lo pronto José Crespo Fernández, embajador de Bolivia en México, confirmó que se logró contener este golpe de Estado. Que se ha logrado desactivar el intento de golpe de Estado en Bolivia. Se dio, quizá el antecedente más próximo, son las declaraciones públicas del general golpista criticando al gobierno del presidente Luis Arce y al expresidente Evo Morales. Agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, apoyo incondicional al presidente Luis Arce. Y por cierto, Bolivia es mencionado en la iniciativa de Morena como ejemplo
de un país que elige a sus jueces mediante voto popular. Mañana, aquí en México, comenzarán en la Cámara de Diputados los diálogos sobre la reforma judicial. La Suprema Corte de Justicia informó en un comunicado que junto con el con el Consejo de la Judicatura Federal participarán en los foros sobre la reforma al Poder Judicial que, como le comentaba, inician mañana. Al destacar la importancia de que el Poder Judicial Federal abone su postura en un tema de tal relevancia para el país, la Corte destacó que es indispensable que se escuche la opinión de las juzgadoras y los juzgadores que integran al propio Poder Judicial de la Federación en una reforma de este calado. Y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, admitió que se reunió con jueces, magistrados y ministros para recoger sus propuestas e inquietudes, las cuales presentará durante estos foros. De acuerdo a Monreal, la reforma al Poder Judicial busca detener su deterioro y desprestigio, así como fortalecerlo para que exista un equilibrio real entre poderes. Sí me he reunido con ministros, jueces, magistrados, en lo que se llama comúnmente en los órganos jurisdiccionales de alegato de oídas. Los escuchamos con respeto y hay inquietudes, pero también propuestas. Yo casi estoy seguro que mañana estarán todos los ministros de la Corte en el inicio de los diálogos. Y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, reconoció que el Poder Judicial está viviendo momentos de incertidumbre, por lo que llamó a la unidad a todos sus trabajadores. Luego de semanas de manifestaciones por parte de juzgadores y trabajadores que se oponen a la reforma al Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia reapareció. En estos momentos trascendentales, quiero dirigirme a ustedes para transmitirles un mensaje de unidad y de empatía. Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente, estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos laborales. En un inusual mensaje grabado, la ministra reconoció que se viven momentos de incertidumbre. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Nuestros principios y nuestros valores son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación. Horas antes, en diversas sedes judiciales, se llevaron a cabo asambleas donde magistrados expresaron su opinión sobre la reforma y para pedir ser escuchados por la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. No, desde luego que vamos a buscarla, buscamos las vías. El problema es que se abran las puertas y sobre todo que haya una oreja sensible que nos escuche, ¿sí? No que nos oiga, es que nos escucha, que entablemos el diálogo. Sin embargo, también hubo trabajadores que no permitieron el acceso a edificios como el de los tribunales federales de asuntos individuales. Hoy es el 26 de junio de 2024 y como se había prometido, ya tomamos el Tribunal Federal Laboral. Ya cerramos, no vamos a permitir la entrada a ningún trabajador, no vamos a permitir incluso que se reciba ninguna promoción. La división está latente y se puso de manifiesto cuando el fin de semana la ministra Lenia Batres fue increpada por trabajadores judiciales. ¿Cómo continuar? Sí, la verdad, mira, yo soy de ustedes, pero pues sí, le falla. Con todo respeto. Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito
alista propuestas para defender la autonomía judicial. Todo ocurre a unas horas de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asista a la Cámara de Diputados para participar en el Parlamento Abierto sobre la reforma judicial. Y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional: hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes. Les agradezco su dedicación y compromiso con la justicia. Los invito a actuar con integridad y convicción. Les mantendré debidamente informados. Para Milenio Noticias, Rubén Mozo. Y esta tarde la presidenta electa Claudia Sheinbaum habló sobre las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial Federal, que le informábamos en este momento, y aseguró que la reforma propuesta no afectará sus derechos y que la preocupación debería centrarse en magistrados, jueces y ministros. Que la reforma judicial que se presentó no implica de ninguna manera afectar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Esos permanecen intactos, tengan esa certeza. Lo que estamos hablando pues es de los magistrados, de los jueces y de los ministros de la Suprema Corte. Por cierto, Claudia Sheinbaum anunció que José Antonio Peña Merino formará parte de su gabinete al frente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que será una nueva área de la Administración Federal. Pepe Merino es politólogo, docente, cofundador de Data Cívica y especialista en datos. Fue coordinador técnico de los diálogos por la transformación. Estuvo al frente de la Agencia Digital de Innovación Pública cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. Realizó el mecanismo llave CDMX para agilizar los trámites administrativos y convirtió a la capital del país en la ciudad más conectada con puntos Wi-Fi. Y en sus redes sociales, José Merino escribió: para Claudia Sheinbaum solo tengo cariño, admiración y respeto. Estos 6 años trabajando a su lado han sido mi mayor fortuna y mi mejor escuela. Invitarme a formar parte de su gabinete es un honor que tomo con humildad y agradecimiento. Pondré lo mejor de mí para servir a mi país. Uriel Carmona, fiscal de Morelos, dijo que sería un privilegio reunirse con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, pese a que en su momento lo acusó de intentar ocultar el feminicidio de Ariadna Fernanda. ¿Recuerdan? La jovencita que fue encontrada sin vida en la autopista Tepoztlán-Cuautla. Indicó que le gustaría explicarle a la presidenta electa el proceso que llevó a cabo la fiscalía a su cargo sobre este feminicidio. No, a mí no me metió a la cárcel la presidenta electa. No, por supuesto que no. Y no hay razón para que haya un tema de venganza. Para mí sería un privilegio conocerla en persona. Quién sabe si su agenda le permitiera que yo les explicara la versión procesal, la versión jurídica de los señalamientos de la formulación de imputación que me hizo la Fiscalía de la Ciudad de México. Y pues nada más. Xóchitl Gálvez presentó una iniciativa para modificar el Código Penal Federal y la Ley General en materia de delitos electorales, con el propósito de que al presidente de la República se le pueda imputar el delito de traición a la patria cuando intervenga antes o después del proceso electoral. La senadora propone una sanción de 10 a 50 años de prisión para evitar casos como el del presidente López Obrador. A todas luces se mantuvo la intervención del presidente López Obrador antes y durante cada una de las etapas del proceso electoral para favorecer a Morena y a sus candidatos. Muestra de ello es que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó medidas cautelares ante el riesgo de la violación en al menos 22 ocasiones, respecto de 31 conferencias mañaneras. En 14 ocasiones se declaró procedente la tutela preventiva para que el presidente de la República se abstuviera de opinar sobre temas electorales y de difundir propaganda gubernamental. Además, en al menos 55 expedientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencias a causa de actos del presidente
en el sentido de declarar que intervino para favorecer a las candidaturas de Morena. Aquí le informamos de la inconformidad de Gerardo Fernández Noroña por no ser considerado para coordinar la bancada de Morena en el Senado ante los resultados que obtuvo en la encuesta de las llamadas corcholatas. Hoy el presidente López Obrador calificó a Noroña como un dirigente de primera, pero le aclaró que el acuerdo era solo entre los militantes de Morena. Se está cumpliendo con lo acordado. Quiero mucho a Noroña. Nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena. Y el acuerdo original tenía que ver con los que participaban en el movimiento Morena. O sea, para aclararlo, que se tiene que procurar la unidad y aceptar los acuerdos. Sobre este tema en redes sociales, Gerardo Fernández Noroña informó que desde ayer decidió irse a Tepoztlán, que no hará ninguna declaración hoy y que será hasta mañana cuando fije su postura antes de la sesión del INE que se llevará a cabo a las 10 de la mañana. Ayer también le informé que el exgobernador de Sinaloa y hoy embajador de México en España, Quirino Ordaz, apareció en una fotografía junto al expresidente Carlos Salinas de Gortari en Madrid. Ambos fueron invitados a una fiesta del empresario Juan Antonio Pérez Simón. Esta mañana, el presidente López Obrador señaló que confía en Quirino Ordaz. Y esto explicó. No hablé con él, envió una nota porque constantemente informan los embajadores. Ya me explicó que yo le tengo confianza a Quirino, ¿sí? Para empezar. Ya me explicó, era una fiesta o fue una fiesta de Pérez Simón. Conozco a Pérez Simón, fue originalmente socio de Carlos Slim, es un empresario muy próspero. Hizo una fiesta en su casa en España, invitó a sus amigos, creo que Salinas es su amigo, y Aznar, que fue presidente de España, del Partido Popular, e invitó a Quirino como embajador de México y a otros, pero eso fue todo, le tengo la confianza. Una pausa y volvemos con más información. Del desalojo de más de 200 pobladores de Chenaló, Chiapas. Desalentados e impotentes se sienten más de 200 desplazados del sector Santa Marta, ubicado en Chenaló, Chiapas. Este mes se cumplieron 2 años de que el primer grupo, integrado solo por varones, fue obligado a irse de su comunidad por resistirse a entregar 22 hectáreas de terreno que habían cuidado y utilizado para sembrar café, maíz y frijol. 24 de junio, hatawik lo altal tikmalale. Kutik telecom kutik chane, telecom kutik wa. Akashali lo kutik talta 29 de septiembre lo kutik talti liksha balo lo kutik talti viniketike habael hatawik lo. Los pobladores fueron desalojados violentamente por el comisariado ejidal, con balazos, homicidios e incendios, y con las armas que años atrás pudo comprar con el dinero obtenido de las extorsiones que le cobraron a los propios habitantes, incluyendo menores, ancianos y viudas. ¿Para qué negarlo? Porque la misma arma que se compró en cada comunidad se usó para desplazarnos a nosotros. Es por esa razón, pues no tenemos con qué defendernos, tuvimos que salir porque no contamos con esa arma y ni la podemos comprar así. Cada familia fue obligada a pagar entre 7 y 8 mil pesos. Estamos hablando de 70, de 80 armas. De alto calibre. De alto calibre, aparte de los diferentes calibres. Oiga, ¿y esas armas, por ejemplo, para qué van a ser utilizadas? Pues para atacar a gente de Aldama. Porque Aldama estaban atacando también. Pues el acuerdo que se tomó pues es atacar también gente de Aldama. Porque tenemos entendido también como sector Santa Marta, también Aldama hubo varios muertos también allí. Hoy, por primera vez, los desplazados revelaron que las autoridades comunales de Santa Marta obligan a sus adolescentes a convertirse en guardias para impedir que vuelvan a sus tierras. Así, desde hace 2 años,
Estas 200 personas sobreviven hacinadas en una bodega de la comunidad zapatista de Poló, alimentándose de despensas regaladas y lo poco que ganan de la venta de artesanías. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en compañía de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, realizaron una movilización en la Ciudad de México. Exigieron verdad, justicia y castigo para los responsables. En el Antimonumento realizaron un pase de lista. Recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, y le enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, y cadenas habrá que romper. Jesús Manzanares, de 70 años, se encuentra delicado de salud en el Hospital Magdalena de las Salinas y posiblemente sea operado por un traumatismo cráneoencefálico. Se trata de uno de los trabajadores de limpieza del Politécnico que fueron atropellados cuando se manifestaban para exigir el pago de sus salarios. Aún no se sabe nada del responsable. Anoche le informábamos sobre el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien llevaba en prisión más de 15 años, acusada por participar en el secuestro y asesinato de Gualberto Wallace. Bueno, anoche ya salió del Ceferezo número 16 en Morelos y fue trasladada a su casa en la Ciudad de México, donde llevará su proceso en prisión domiciliaria. Esto luego de que un juez validó los argumentos de que sufrió un exceso al estar en prisión preventiva todos estos años sin sentencia, además de que durante su detención sufrió tortura sexual. En entrevista para Milenio, Isabel Miranda de Wallace y mamá de Hugo Alberto, presidenta de la organización Alto al Secuestro, calificó como una gran decepción la resolución que le permitió a Brenda Quevedo seguir su proceso en prisión domiciliaria. Una gran decepción de parte del Poder Judicial. Estoy convencida que no había una sola razón para que a Brenda se le hubiera cambiado la medida cautelar por un arraigo domiciliario. Y digo que es una gran decepción porque, por un lado, en la resolución del toca penal del magistrado Jorge Vázquez Aguilar, me parece que pues fue por encargo, porque por un lado él justifica todos los años que Brenda ha estado en prisión, diciendo que fue porque ella ejerció su derecho de defensa. Sin embargo, más allá de que lo haya dilatado el proceso, las víctimas no tenemos culpa de ello. Nosotros lo único que queremos es justicia. Después de que un juez aprobó su acuerdo de culpabilidad, este miércoles Julian Assange llegó finalmente a Australia como un hombre libre, después de 12 años de prisión. Julian Assange aterrizó en el aeropuerto de Canberra, en donde lo recibieron así, con abrazos sus familiares, con aplausos quienes estaban ahí presentes. En la narración estaba muy emocionado también quien la realizaba para la transmisión de estas imágenes. Tras su liberación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos enfatizó que el creador de Wikileaks, Julian Assange, tiene prohibido regresar a ese país.
Y en Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue condenado a 45 años de prisión por cargos de narcotráfico allá en Estados Unidos. Los fiscales de Nueva York indicaron que Juan Orlando dirigió a Honduras como un narcoestado y que aceptó millones de dólares en sobornos de narcotraficantes para protegerlos. Y una persona murió y 20 resultaron heridas al desplomarse una cabina del Metrocable de Medellín, en Colombia. Antes de caer a la plataforma de la estación, golpeó a otra cabina. De los heridos, 12 fueron hospitalizados. El Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres señaló que es la primera vez en 29 años que suceden estos hechos, por lo que serán muy estrictos en la investigación. Una pausa y volvemos. Personas resultaron lesionadas en Huixquilucan, en el Estado de México, luego de que un camión de volteo se quedó sin frenos. Este fue el momento en que un camión tipo volteo impactó a una combi de pasajeros en la zona centro de Huixquilucan, Estado de México, la mañana de este miércoles. Está tirada una persona. No la muevan. El accidente dejó como saldo a 8 personas lesionadas. Debido a los golpes, servicios de emergencia trasladaron a la Cruz Roja de Polanco a una persona para su intervención quirúrgica. El choque fue tan violento que la combi de pasajeros, en la que viajaban 4 personas más el conductor, terminó volcada en medio de la calle. De acuerdo con los primeros reportes, el camión tipo volteo, que transportaba más de 3 toneladas de grava, circulaba sobre la pendiente de 16 de septiembre y se quedó sin frenos, por lo que no pudo seguir su marcha y avanzó de reversa, mientras la combi de la ruta 15, que se incorporaba por la calle Agua Bendita, fue embestida por la unidad tan pesada, terminando volcada, además de otros 2 automóviles. Al sitio acudieron servicios de emergencia, quienes trabajaron para rescatar a los pasajeros que quedaron atrapados en la unidad de servicio público. Por su parte, el chofer del camión fue detenido por autoridades de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, quienes lo presentaron al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Con información de Fernando Cruz, Telediario, Estado de México. Y también en el Estado de México, Chimalhuacán fue el municipio con mayores afectaciones por las fuertes lluvias de esta tarde. Un hombre tuvo que dejar ir su mototaxi, pues fue arrastrada por la corriente. Y equipos de emergencia se movilizaron en la alcaldía Tláhuac debido a las severas afectaciones por la lluvia. Usuarios en redes sociales reportaron inundaciones y coladeras botadas, lo que provocó caos vial. Protección Civil acudió a las zonas afectadas para tratar de contener las inundaciones. Ese güey se va a quedar. En la alcaldía Iztapalapa se registraron varias inundaciones debido a estas fuertes lluvias. También se reportó caos vial por los encharcamientos. En algunas zonas el agua comenzó a brotar de las coladeras.
Hace unos momentos, allá en Iztapalapa, al salir de su casa de transición, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que mañana presentará a 5 nuevos integrantes de su gabinete. El sexto de ellos fue la ratificación de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda. Y antes de irnos, lo invitamos a que no se pierda nuestra programación especial que tendremos en Milenio Televisión y Canal 6 sobre la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2024. Será este sábado, 29 de junio, a las 12 de la tarde, con mis compañeros Débora Estrella, Joel Valdés y César García. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.